Ser Podcast. Hola, soy Ramón Lobo. Esto es A Vista Lobo, un podcast sobre política e información internacional. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जित भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे कुर्सी नहीं सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, has escuchado ahora el resumen informativo. Yo no sé qué parte de lo que hemos contado me sorprende más o me demuestra más lo mucho que ha cambiado el mundo, ¿no? Ver la actividad de las bandas callejeras en Madrid, que es una cosa terrible. Llevamos un mes de enero con un montón de víctimas. Hay más cosas que deberíamos comentar, ¿no? El hecho de que Eurovisión se cuele en los titulares informativos de esta manera y el Festival de San Remo también. Y tú la semana pasada pensabas que la votación de Eurovisión iba a ser la más polémica de la semana, por cierto, ¿eh? Pues fíjate, no. Estaba el Congreso para superar todo y el diputado del PP, que no sabe mucho de informática, votó 4 veces mal, pero eso no nos hemos dado cuenta de una. Ya. Yeah. Y luego la reina de Inglaterra. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 20, 25 años que aceptaría a Camilla Parker Bowles y no solamente aceptaría su presencia en torno a ella, sino que permitiría que fuera reina? Igual lo hace porque sabe que nunca va a morirse, ¿no? No tiene planes. Aunque ahora ha dejado el martini por la noche, con lo cual estará más frágil. El prestigio más que de su padre, que fue un rey querido, pero su madre fue una reina queridísima, porque durante los bombardeos nazis ella mantuvo al rey en Londres, porque la primera intención del rey y su entorno era sacarlo de Londres del peligro. Ella dijo, no, tenemos que estar aquí, y después de cada bombardeo se iban a buscar, ella iba a visitar los sitios donde habían bombardeado y visitaba a las víctimas, y eso a la monarquía le dio un prestigio tremendo. Ese tipo de sitios es donde se consigue el prestigio y no en Suiza. Con ese tipo de acciones, ¿no? ¿A ti qué opinión te merece el príncipe Carlos, por cierto? No tengo opinión, pero vamos, la poca que tengo no es muy buena. Y tampoco sus hijos me dicen mucho. El más divertido era Harry, pero mira, acabó en Estados Unidos. El más divertido y el más listo, seguramente. Bueno, venga, vamos a empezar. Vamos. He'd like his light to shine on you. You've really missed a trick when it comes to love. Vamos a hablar un poco de cómo enseñar la historia y cómo explicar que un cómic protagonizado por ratones y por gatos pueda herir sensibilidades. Hablamos de la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman, que ha sido vetada en el condado de McMinn, en Tennessee, en Estados Unidos. Es un libro que narra los horrores del Holocausto y ha sido censurado por lenguaje inapropiado y por algunas de sus ilustraciones. Censurado en los colegios. Cuéntanos qué ha ocurrido, Ramón. Pues este es un cómic fundamental que ha recibido el premio Pulitzer. El padre de Art Spiegelman vivió el Holocausto, con lo cual es un relato casi en primera persona, por lo menos en primera persona familiar, y se ha visto en todo el mundo. Ahora es un bestseller en Estados Unidos. Pero este condado, que aunque sea pequeñito, podemos decir que es algo circunstancial, pero no es circunstancial, porque esto, no en el caso de Maus, pero en muchos condados y en algunos estados americanos, se está procediendo a dictar desde el poder político cómo se debe enseñar la historia. Por ejemplo, en Florida
quieren que se enseñen los horrores del comunismo. Bueno, el comunismo tendría horrores y no horrores, habrá que enseñar historia y cada uno decida qué es lo que quiere pensar. Este es un mar de fondo que sobre la política que vemos de Trump y ahora que los republicanos consideran que asaltar el Congreso es una expresión libre de política, todo este mar de fondo nos explica que Estados Unidos va en una dirección muy, muy equivocada. Sí, cuando hablamos de condado seguramente no nos referimos a una parcela geográfica, sino a una parcela cerebral en una gran parte de la población. Uno de los integrantes de la Junta Escolar de ese condado ha argumentado que el libro muestra gente ahorcada, gente matando niños, y cuestiona por qué el sistema educativo promueve este tipo de cosas, cuando el libro lo que intenta es explicar ese episodio tan oscuro de la historia. En el lado opuesto, afortunadamente, hay gente que defiende que una novela gráfica es una buena forma de narrar capítulos trágicos de nuestra historia. Este es un debate. A mí me sorprende que este debate exista, porque la novela gráfica, Ramón, es un instrumento tan maravilloso para contar cosas, ¿verdad? Sí, sobre todo los niños que tienen una mirada tan audiovisual y sobre todo ahora con las redes sociales. El cómic es una forma, es un puente para que les lleve también a la lectura. Y yo creo que cualquier medio, aunque sea un vídeo, puede ayudar a los niños a entender la historia. Sobre todo es para aprender a reflexionar y no repetir los errores. Ahora, si no queremos una historia con muertos, no queremos una historia con esclavitud, no queremos una historia con España, por ejemplo, que tuvo un papel lamentable en la esclavitud, o por ejemplo la conquista española de América. Si no queremos saber nada de esto y queremos que todo sea un mundo puro, todos estamos favoreciendo la llegada de la extrema derecha. Y blanqueando también esa historia, ¿no? Porque si en España, por ejemplo, enseñáramos a los niños lo que ocurrió en la Guerra Civil a través de un cómic, pero ese cómic no tuviera, por ejemplo, una viñeta con un fusilamiento, seguramente no estarían entendiendo lo que eso significa. Incorporamos a la conversación a un docente que utiliza esta novela gráfica con sus alumnos. Saludamos a Diego Espiña Barros, es profesor de literatura comparada en la Universidad de San Javier, en Illinois. También es miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic de España. Nos atiende desde Chicago, son 7 horas menos, así que le agradecemos muchísimo que esté todavía despierto. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Tú impartes un curso sobre literatura y memoria en el que utilizas esta novela gráfica particularmente. Háblanos primero de Maus. ¿Qué nos cuenta y qué enseña sobre el Holocausto? Bueno, la verdad es que lo habéis resumido bastante bien en vuestra introducción. Es una obra tremendamente compleja. En realidad es la historia del superviviente, como Ramón ha dicho, pero también es la historia sobre todo de los descendientes del superviviente. Es la propia historia familiar del autor, de Art Spiegelman. Es un cómic que habla de muchos temas, no solo del Holocausto, sino del antisemitismo, del genocidio, en primer lugar, por supuesto, del racismo, de las persecuciones a grupos étnicos determinados. También se mete de lleno en torno a la problemática sobre la condición de víctima, ¿no? Por ejemplo, el propio Art en determinado momento se pregunta si ser una víctima te convierte automáticamente en buena persona, o se puede ser racista y ser superviviente del Holocausto a la vez. Asimismo, también hace incursiones sobre la salud mental, el suicidio, las adicciones, las relaciones familiares, e incluso habla de la propia gestión del éxito. Y bueno, sí, como has señalado, yo lo tengo, es una de mis obras en un curso específico que doy sobre literatura y memoria, porque se ha convertido en uno de las obras canónicas en los llamados estudios de memoria, claro. Claro, en el estado de Illinois hay una gran población judía. Yo me imagino que algunos de tus estudiantes son judíos, otros también de ascendencia polaca. ¿Cómo reaccionan tus alumnos cuando leen Maus? Es una reacción un poco ambivalente, porque aunque parezca mentira, todavía hay mucha gente que no tiene asociado el medio del cómic a lo que consideraríamos la alta cultura, ¿no? Cuando está completamente completamente añadido a ella, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de alguna forma los estudiantes les sorprende en primer lugar su apariencia, porque hay que recordar que estamos hablando de una fábula animal que en realidad esconde un juego de máscaras que se va a hacer explícito en determinado momento en el cómic. Lo que yo observo en mis estudiantes es que acaban identificándose con él, la hacen suya, hacen suya la propia historia de Art, ¿no? Y en cierto sentido la llevan a sus propias experiencias familiares.
Y lo más importante, traen también la historia del Holocausto al presente, es decir, la utilizan para tratar, la utilizamos para leer cuestiones que están en boga, pues en el caso americano, por ejemplo, la crisis de migrantes en el sur del país. Yo me acuerdo, tuve un profesor de historia en COU que nos ponía filminas y nos ponía música, y ahí de repente descubrí que todo estaba vinculado. Que la historia se enseña por lo general troceada, ¿no? Solo Europa, solo tal siglo, y de repente todo está vinculado. Los cómics, pues, supongo que para los niños es una manera fantástica de conectarles con la realidad que viven, ¿no? Sí, claro, la combinación, el hecho de que el cómic sea un medio visual, en el sentido de la combinación de imágenes y palabra, pues obviamente da un margen grandísimo para explicar temas muy complejos, y sobre todo para los estudiantes, ¿no? Porque bueno, y esto también es un poco anecdótico, ¿no? O sea, todos sabemos que hoy en día los estudiantes son un poco refractarios a la hora de leer, ¿no? Pero cuando ven un cómic tienen la tendencia todavía de pensar, bueno, es un cómic, hay menos que leer, pero claro, después descubren Maus que es un cómic tremendamente denso en su contenido. Entonces es fácil. Además, tú has incluido ahora esta relación entre música y otro tipo de artes y cómo está todo relacionado. En Maus se introducen fotografías reales, lo cual eso permite jugar y romper esa pared que hay entre la ficción y la realidad, ¿no? Claro, no es el primer veto que ocurre en Estados Unidos y volverá a pasar. Hay una persecución y prohibición de libros clásica y frecuente, sobre todo en estados republicanos, ¿no? Sí, ahora se está haciendo más explícito eso. Yo creo que es uno de los efectos que nos ha dejado el trumpismo, pero bueno, como tú también has señalado, hay una larga tradición de esto en Estados Unidos, ¿no? Esta semana leía, por ejemplo, una intervención en un hilo de Twitter de una profesora que es especializada precisamente en censura de libros, y que señalaba que esto es una de esas tradiciones americanas y que tiene lugar fundamentalmente en 5 espacios, ¿no? Las aulas, las escuelas, los distritos escolares, las juntas escolares y las bibliotecas públicas, ¿no? Nadie dice que vamos a prohibir un libro porque el autor es afroamericano o homosexual, ¿no? Siempre se alude a un cierto a este cierto ismo, un puritanismo malentendido, ¿no? Yeah. Yo creo que tú como profesor estarás conmigo, ¿no? Deberíamos dar entrada a aquellos relatos que nos permitan avergonzarnos de lo que hemos sido como país, seamos del país que seamos, para poder construir también la historia de ese país, ¿no? Sí, es lo que yo interpreto y lo que yo intento enseñarle a mis estudiantes, ¿no? O sea, hay un malentendido acerca de la historia normalmente, ¿no? Te dicen, no, es que la historia se basa son hechos, tienen que ser hechos, y no creo que haya una definición de la historia más errónea que esa. La historia es una narración. Es una narración que se hace siempre desde el presente. Por eso también me causa estupor cuando escucho a gente decir, no, es que no podemos mirar la historia desde los ojos del presente. Es que eso es precisamente lo que hace un historiador, mirar la historia desde los ojos del presente. Se trata de interpretarla, porque de otra forma no podemos entendernos a nosotros mismos. Diego Espiña Barros, que es profesor de literatura comparada en la Universidad de San Javier, en Chicago, en Illinois. También es miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España. Diego, te agradecemos mucho que hayas aguantado sin dormirte, porque son muchas horas menos allí. Un abrazo fuerte y gracias por el diálogo. No, muchas gracias. Un placer, muchas gracias por tenerme. Hasta luego. Said, would you go much faster if you thought that you would die? He said, no, not me, sir, I could not care. In fact, I would not try. But protest would not take me far. It's different, me not being a star. Lock my feelings in.
Ramón, cuando buscas las músicas en Spotify, a ver, te va a salir un podcast que te convence de algo raro. No, Spotify lo tengo condenado. Yo me he ido con Jan y Mitchell y yo ahí no vuelvo. Bueno, sí vuelvo en los podcasts. Has hecho un Neil Young, ¿no? Sí, no, yo miro más bien en YouTube y voy buscando y bueno, y me voy buscando y un tema me lleva a otro. Compruebo que no lo hemos publicado en los últimos meses o años y voy buscando temas que estén relacionados a veces con lo que vamos a hablar. Sí, hay esa máxima en las plataformas audiovisuales, ¿no? Eso de que content is king, dicen, ¿no? El contenido es el rey. Hay que tener mucho cuidado con el contenido que tienes porque, mira lo que ha pasado con Spotify, alguno te puede indignar. Bueno, oye, de Estados Unidos viajamos a Magreb, porque mientras todos los ojos están puestos en Ucrania, Marruecos y Argelia están librando un pulso a causa del gas que está pasando bastante desapercibido y que además nos salpica directamente. En octubre Argelia cortó el mayor de sus gasoductos con España a causa de la crisis con Marruecos. Ahora España va a sortear el veto de Argelia reenviando gas a Marruecos a través del estrecho de Gibraltar. Es decir, va a utilizar el gasoducto del Magreb, cerrado en octubre, pero en sentido inverso. Explícanos un poco esta dinámica geopolítica porque es un poquito complicada. Bueno, ese gasoducto pasaba por Marruecos, que es el que se ha cerrado, venía de Argelia vía Marruecos, también afecta a Marruecos y nos afecta a nosotros, pero cuando estamos mirando a Ucrania y nos preguntamos por qué la política española de enviar un barco al Mar Negro y no sé qué, aviones a Bulgaria, ¿por qué estamos jugando a simpatizar con Estados Unidos? Bueno, porque estamos jugando a que Estados Unidos nos ayude en el Magreb, que es nuestro punto débil. En este tablero de Ucrania está muy lejos, pero Marruecos y Argelia está muy cerca y nos afecta. El caso es que Marruecos va a comprar gas natural licuado en los mercados, que será descargado en las plantas regasificadoras españolas. Desde aquí será enviado a ese país a través de ese gasoducto en sentido inverso. España ha decidido tener un gesto, digamos, con Marruecos. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues vamos a preguntárselo a un buen amigo de este programa, que es Ignacio Zembrero, periodista especializado en Oriente Próximo y en el Magreb. Nos atiende desde Madrid. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Buenos días. Las relaciones entre los dos gigantes norteafricanos, Ignacio, siempre han sido complicadas. ¿Por qué? Siempre han sido complicadas porque ha habido una rivalidad por la hegemonía en la región entre Marruecos y Argelia, porque Marruecos cree que con la independencia Argelia se quedó con una serie de territorios que históricamente pertenecen a Marruecos, y a eso se ha añadido desde 1975 el conflicto del Sáhara, en el que Argelia apoya al Frente Polisario y Marruecos pues reivindica su soberanía sobre esa colonia española, que es un territorio extenso, es más o menos, tiene la misma superficie que el Reino Unido. Yo creo que esas son un poco las razones históricas, porque en el fondo los pueblos son muy muy similares entre marroquíes y argelinos, no hay grandes diferencias. En medio de esta enemistad, Ignacio, está este arma del gas, que supone un golpe para la economía marroquí, ¿no? Sí, Argelia ha tomado una serie de decisiones contra Marruecos, sobre todo después de que se descubrió la trama de Pegasus, el malware, el programa malicioso introducido en miles de móviles a través del mundo, entre ellos 6.000 móviles de argelinos, y se atribuye a los servicios secretos marroquíes. Y ahí Argelia empezó a tomar medidas. En agosto rompió relaciones diplomáticas, prohibió que los aviones marroquíes militares, pero también civiles, entraran en su espacio aéreo, que es muy grande, puesto que es el país más extenso de África hoy en día, Argelia, y efectivamente el 30 de octubre cortó el gasoducto que abastecía fundamentalmente a España, pero pasaba por Marruecos. Y Marruecos cobraba un poquito de dinero por ese gasoducto, como mucho 200 millones de dólares al año, normalmente era menos, y se quedaba con una pequeña parte de ese gas, pero esa pequeña parte ya era suficiente para su economía. Y ahí se le generó un problema enorme a Marruecos,
Marruecos cuando a Argelia cortó el gasoducto en octubre. También se nos ha generado a nosotros, pero digamos que tenemos más fácil su solución. Y ahora España ha hecho un gran cable a Marruecos, le va a resolver su déficit energético, su déficit gasístico, pues eso, enviándole gas a través del gasoducto, que va a funcionar, como decíais antes, en sentido contrario. Ahora se llama Magreb-Europa, yo creo que ahora debería llamarse Europa-Magreb, ese gasoducto, puesto que se manda el gas desde España, gas que compra Marruecos, que se regasifica aquí, es un gas licuado que compra Marruecos, que se regasifica aquí y que se envía a Marruecos a través del gasoducto. ¿Tú crees que esto va a servir para que las relaciones entre España y Marruecos mejoren? Porque está el Sáhara en el medio y Trump, cuando Trump poco menos que le daba la razón a Marruecos en contra de la opinión de Naciones Unidas de que el Sáhara era suyo, y Biden no quiere firmar eso, y está presionando a España y a Marruecos para que España apoye esto. Efectivamente, Marruecos desencadena la crisis en realidad en diciembre de 2020, justo cuando Trump da ese gesto de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y es ahí cuando Marruecos empieza a tensar la cuerda con España y con algún otro país. ¿Por qué? Pues porque sabe que España no puede seguir exactamente el ejemplo de Trump, no puede ir tan lejos, pero por lo menos que apoye España la propuesta de autonomía para el Sáhara, es decir, prescindiendo de un referéndum de autodeterminación en el que puedan votar los saharauis. Y por eso desencadenan la crisis que a día de hoy sigue. Que el gesto que ha tenido España de resolver el déficit energético de Marruecos con este apaño que se hace con el gasoducto va a bastar para superar la crisis. No lo sé. Si escuchamos lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, da la impresión de que sí, pero Álvarez lleva desde principios de septiembre diciendo que esto se resuelve ya y no se resuelve, y es una crisis que nos perjudica mucho a españoles y a marroquíes también. Ignacio Cembreros, periodista especializado en Oriente Próximo y Magreb. Muchas gracias, Ignacio, como siempre, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. We've seen it all. The tears are falling. Every step is on the edge, and we're so confused we don't understand. Feels like this night won't end, but there's gonna be brighter days, brighter days. I'll keep you lifted when you're losing faith. There's gonna be brighter days, brighter days. Though it seems distant, no, the world will change to brighter days. No sé yo, Ramón, si lo que dice esta canción es verdad o no es verdad, ¿no? Confiemos, ¿no?, que vamos hacia días mejores, aunque nunca se sabe. El siguiente tema nos va a situar un poco si realmente vamos a años o días mejores, pero vamos, yo confío, yo soy optimista siempre, aunque la realidad me desmienta. I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful, there's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, cause the stranger seemed to want me more than anyone before. Too bad they're usually deranged. Last week I realized I crave pity. When I retell a story I make everything sound worse. Can't shake the feeling that I'm just bad at healing. And maybe that's the reason every sentence sounds rehearsed. Which is ironic, because when I wasn't honest I was still being ignored. Begging for attention, just to get an affection. Now we're estranged. Things I once enjoyed
cautivadora esta música, Ramón, de Billie Eilish. Sí, es maravillosa. Y además se refiere a mí, haciéndome viejo, ¿no? Getting older. Bueno, parece que poco a poco dejamos atrás la sexta ola de COVID. Está bajando casi, bueno, y de manera idéntica al ritmo que subió. Y las cosas empiezan a tranquilizarse un poco, ¿no? Yo no sé cómo ha cambiado tu vida cotidiana en los últimos meses. Ya sabes que tenemos muchos amigos comunes y me cuentan que estás un poco rarito. No te voy a decir quién me lo ha dicho, pero algo hay por ahí. Hombre, ha sido Will Altares, fijo, y si no le han parecido. Sí, hombre, yo me he cuidado mucho desde el minuto 1 por mi madre, pensando que me resultaría muy difícil gestionar emocionalmente el haberla transmitido el COVID y que muriera de eso. De hecho, ha muerto de COVID, pero yo no se lo he transmitido. Y eso ha condicionado mucho mi actitud ante la enfermedad, el no querer contaminarme. Y bueno, ahora que mi madre ya no está, pues estoy empezando a salir. Ayer, por ejemplo, salí a comer y con los amigos y estoy haciendo contactos. El otro día tuve una primera cita pandémica, no había quedado con nadie nuevo en los últimos 2 años, es simplemente una cita para hablar de política, pero fui muy ilusionado pensando que era la primera vez que tenía una cita en 2 años y creo que hay que empezar a salir con cuidado, sin lanzarse a todo, pero espero que estemos en el final de la pandemia, sin duda. Pero frente a un verano que puede ser relativamente tranquilo, incluso mejor que el del año pasado, ¿tú crees que la inercia te va a llevar a mantener ese recogimiento en el que has vivido esto o tienes una ansia explosiva, digamos? Tengo una ansia explosiva en que ya tengo planes de viajes, aparte quiero ir a Normandía, que lo placé por el Omicron precisamente, quiero ir ahora en mayo y junio. Me gustaría ir a Japón en septiembre, hacer una visita, a ver si consigo salir del aeropuerto, y después quiero volver a Estados Unidos en otoño y hacer un gran viaje americano. Pues nosotros queríamos enfrentarnos a esto desde la perspectiva de la historia. Podemos bucear en el tiempo para intentar saber un poco cuánto nos puede llevar a olvidar esto de manera colectiva y la historia es un buen espejo. Y si viajamos a 1918, queríamos conocer cuánto tardó la población mundial en sacudirse un poco las secuelas, ¿no? Las secuelas mentales, sobre todo, que dejó la pandemia de la gripe española. Lo queremos hacer con Antón Erkoreka, que es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca. Actualmente es director del Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Nos atiende desde Bilbao. ¿Cómo estás, Antón? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué dicen, Antón, las pandemias del pasado que usted tanto ha estudiado sobre el coronavirus? ¿Hacia dónde va? Bueno, el coronavirus tiene que ir hacia una presentación endémica, lo que no sabemos cómo será esa presentación, si será como la de la gripe. La gripe tiene 2 presentaciones, la pandémica, que es muy parecida a lo que estamos sufriendo ahora, que son aquellas famosas gripe española, la gripe rusa, la gripe asiática, etcétera, que aparecían cada 20, 25 años en forma de olas y que producían una gran mortandad. La gripe española mató 40 millones de personas, o si va a ser una gripe como la estacional, que ocurre todos los años. Cuando llega el otoño empieza a circular el virus y por estas fechas hacia enero así da su pico, y cuando llega la primavera el virus deja de circular en el hemisferio norte, en el hemisferio frío, y el virus pasa al hemisferio sur, donde vuelve a hacer el mismo ciclo también, de forma que al año siguiente nosotros en el hemisferio norte sabemos qué variantes han circulado en Australia o en el hemisferio sur y con esas preparamos nuestra vacuna para hacer frente a la gripe. Esa sería uno de los escenarios posibles. El otro podría ser el de los coronavirus. Hay 7 coronavirus, 3 que han producido pandemias, el MERS, el SARS-1, el hermano del que estamos sufriendo ahora, y el SARS-2, y luego hay 4 que producen solamente resfriados y catarros suaves en los críos, que posiblemente la mayoría de ellos vienen de virus más virulentos, más agresivos, que han ido evolucionando y que al final se han convertido en virus, digamos, banales. Podemos llegar a que este virus sea en un momento determinado un virus banal, o que tome un ciclo o un ritmo como el de la gripe estacional. ¿Cuántas olas de gripe hubo en 1918? En todo el mundo 5, en Europa 4. Concretamente, por ejemplo, en el caso de España o de toda Europa hubo 2, en 1918, una en primavera. La del otoño fue la principal y la que mató a la mayoría de las personas. En el 19 hubo otra en los primeros meses del año. En el 20 se repitió otra vez. Y en el 21 solamente se dio una ola
en la zona del Pacífico Sur, en Australia, Nueva Zelanda y demás, porque no tuvieron primera y segunda ola. Tuvieron que abrir las fronteras para recibir a los soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial a principios del 19, y por eso allí se alargó más la gripe española. Una de las condiciones de la gripe española fue que, como estaba en medio de la guerra mundial, las partes lo mantuvieron en secreto para no dar ventajas al otro. No hemos aprendido mucho tampoco de esta primera pandemia del siglo XX, porque aquí también ha habido bastante secretismo y no nos hemos atrevido a mostrar imágenes de muertos, y se ha prohibido el acceso a las cámaras, sobre todo al principio. Bueno, el tema de las imágenes de los enfermos, cada enfermedad tiene una imagen de carácter, digamos, cultural. Cuando uno ve los enfermos, los que aparecen, por ejemplo, representados en cuadros, etcétera, de peste, enseguida los identifica. Son las calles llenas de enfermos con pústulas, en un ambiente desastroso respecto a las casas, etcétera. Cuando vemos las fotos de los enfermos de ébola, cuando vemos fotos de enfermos, yo que sé, de sida o de cólera y demás, más o menos identificamos. Con el COVID no hay una imagen de los enfermos muy clara. La que nos ha quedado de la primera ola ha sido la imagen de las calles vacías, las calles de nuestras ciudades completamente vacías, y solamente hacia mayo, junio, yo recuerdo que Le Monde publicó un reportaje en un hospital francés en el que aparecían los primeros enfermos que yo pude ver de COVID, que se veían que eran enfermos, hombres, la mayoría de los casos desnudos, boca abajo, encima de una camilla y rodeados de sanitarios que les estaban atendiendo o subiendo, bajando, moviendo la camilla. Esa es la imagen que nos ha empezado a quedar, y realmente no tenemos muchas más imágenes, pero no es la única enfermedad. A finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, hubo también otra crisis sanitaria importante, que fue la de las vacas locas. No tenemos una imagen del enfermo de las vacas locas. ¿Qué aspecto tenían? Si estaban delgados, si estaban gordos, no tenemos absolutamente nada. Entonces hay patologías que dejan imágenes y otras que no dejan tanto. Esta no está dejando más que esas imágenes de los enfermos muy graves intubados en los hospitales, y luego las imágenes a nivel social de las calles vacías, etcétera. Nosotros queríamos hablar de cómo se sale de esto colectivamente. Sabemos que esa primera pandemia, la de la gripe española, pues luego condujo hacia los locos años 20. ¿Cómo se llegó a la normalidad después de la pandemia? En realidad, los locos años 20 yo los ligo más con la Primera Guerra Mundial. La propia pandemia del 18, la propia pandemia de gripe española, fue solamente una calamidad más que sufrió el mundo en aquellos años, justo además al final de la guerra. Aquella guerra fue una carnicería tremenda. Se movilizaron millones de hombres, vivieron en unas condiciones inhumanas, metidos en las trincheras, sufriendo el verano y el invierno. Eran carne de cañón, les daba igual a los generales mandar 20.000 hombres al frente a ocupar una posición, y de ellos morían 4.000, 5.000, volvían atrás con los 15.000 que quedaban vivos y seguían luchando. Aquello fue un verdadero desastre, y cuando terminó aquella guerra horrorosa, la Primera Guerra Mundial, yo creo que hubo un desmadre absoluto, y dentro de ese desmadre es como habría que ver una parte de lo que fueron los felices años 20, los locos años 20, que realmente fueron años pues de euforia y de alegría, y en muchos sentidos además. Luego llegaron los loquísimos años 30 con el nazismo y el fascismo. Y luego llegaron ellos, todo suele tener sus consecuencias, pero los años 20 lo disfrutado quedó. Entonces, simplemente la vinculación de ese periodo con la pandemia yo creo que no se puede hacer. La pandemia del 18 yo la he comparado siempre desde que empezó hace 2 años, la he comparado con lo que estábamos sufriendo, pero en este momento me da la impresión de que tendríamos que ir a comparar más con la pandemia de 1889, la llamada gripe rusa, porque las tasas de mortalidad que produjo la pandemia de gripe española fueron en todo el mundo 22 muertos, 22 fallecidos por cada 1.000 habitantes,
mientras que la pandemia que estamos sufriendo ahora en todo el mundo, en este momento en cifras oficiales, solamente ha producido un muerto por cada 1.000 habitantes. La diferencia es muy grande. La pandemia de gripe española fue infinitamente más grave y produjo muchos más muertos de lo que estamos viviendo, y en cambio la pandemia de gripe rusa, la de 1889, produjo unos 2 muertos por cada 1.000 habitantes. Una cifra muy parecida a lo que va a quedar de la pandemia de COVID, que yo creo que quedará al final en 2 fallecidos por cada 1.000 habitantes. Creo que de la pandemia de 1918 hay muchos testimonios en la prensa de la época. Yo no sé si también la manera en la que se relató esa salida de la pandemia era con ganas de dejarla atrás. Bueno, la pandemia desde el principio se banalizó. Yo he manejado los periódicos de mayo del 18, por ejemplo, en España, y cuando empezaban a hablar de que en los cuarteles de Madrid había aparecido una enfermedad que producía neumonías y que la mayoría de los soldados estaban afectados y demás, hacían, sobre todo los periodistas que contaban aquello, le llamaban el soldado de Nápoles, la enfermedad de moda, la iban como banalizando, como menospreciando la enfermedad que estaba apareciendo en aquel momento, y no se daban cuenta que era una forma de presentación del inicio de la enfermedad. La de 1889 empezó afectando a grandes colectivos, por ejemplo a los empleados de los grandes almacenes de París, a los empleados o a los funcionarios de los ministerios de telégrafos, de teléfonos. La del 18 afectó sobre todo a los cuarteles y a los soldados, y la de ahora, la que hemos sufrido ahora, ha afectado a las residencias de la tercera edad. Entonces cada una de ellas tiene un modo de aparecer, tiene un ritmo, y la verdad es que cuando en el 18 empezaron a hablar de aquella enfermedad, pues la dejaron como algo anecdótico, y no fue nada anecdótico, porque cuando apareció la onda de otoño, las tasas de mortalidad en cada una de las ciudades o pueblos de España, como mínimo mató el 1% de la población en 20-25 días. O sea, era una barbaridad realmente. Comparado con lo que estamos viviendo ahora, aquello producía una mayor mortalidad, y la gente además no estaba preparada respecto a aquello que estaban viviendo en aquel momento. Bueno, pues nada peor que pedir a un historiador que se convierta en futurólogo, pero usted tiene un libro publicado que es una nueva historia de la gripe española, paralelismos con la COVID-19. En la página 112 dice, si la COVID se comporta como la gripe española, habrá una ola en los primeros meses de 2022, leve pero alarmante, con un goteo de casos y fallecidos. Y esto lo escribió en 2020, y es exactamente lo que está pasando. Así que, ¿dónde vamos a estar en 2024? Bueno, yo el libro lo escribí en verano del 2020. Cuando terminó la primera ola sabíamos que tenía que venir una segunda, una tercera ola, porque iba a ser el modo de funcionar de esta pandemia que estamos viviendo. El patrón iba a ser ese. Entonces yo escribí este libro, y lo escribí, lo que hice fue hacer un paralelismo entre el funcionamiento de las gripes pandémicas desde hace 130 años aquí con lo que estábamos viviendo. Todas ellas han durado entre 2 y 3 años. Y luego han pasado ya una segunda fase, convirtiéndose en endémicas de una manera o de otra. Entonces lo que estamos viviendo en este momento empezó no en el 20, como repiten los medios, sino empezó en el 2019. Y la COVID, en realidad, el salto de ese virus del SARS-CoV-2 de murciélagos a personas ocurrió en el 2019, o a lo mejor antes, pero a partir de noviembre del 19 sabemos que hay enfermos ya, hay serologías que nos confirman que la enfermedad se estaba transmitiendo, y por lo tanto en este momento ya llevamos 2 años y 4 meses, 3-4 meses de pandemia. Lo que quiere decir que si cumple con el patrón de pandemias históricas, dentro de este año 2022 tiene que terminar esta pandemia, posiblemente para la primavera o para el verano tiene que estar terminada, y tiene que pasar a otra forma de presentación, que es lo que se llama, aunque es un término un poquito genérico, hacia una forma endémica. Bueno, pues vamos a tocar madera. Antón Erkoreka, que es doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, actualmente director del Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Muchas gracias por la conversación, Antón. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues te vas contento, ¿no?
Sí, me voy contento porque me va a pillar justo. O sea, el viaje a París creo que es el 15 que me lo sacaba o algo así, con lo cual ser justo. Voy a llegar en la ola. Y si no se aplaza, será por aplazarlo. Como si fuera que te voy a ir hasta con los calzoncillos fuera para demostrar que he sido bueno. Hasta luego. Venga, chao. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.